Damos gracias a Dios, hermanos amados, por reunirnos un día más para adorar al Señor. Como dice su palabra, amén. Él es nuestro pastor. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? El Señor es el que provee, el Señor es el que sustenta, el Señor es el que cuida, el Señor es que está siempre al cuidado de nosotros. Eso es lo que hace un pastor de ovejas. Cuidar a sus ovejas del lobo, cuidar a sus ovejas del peligro. Y qué importante es, a través de las alabanzas, recordar el papel de Dios hacia sus hijos. Dice la Biblia que Él es el príncipe de los pastores. Lo que nosotros hacemos no es comparable, pero ni en lo más mínimo, del trato que el Señor nos da a nosotros, hermanos, porque Él es perfecto. Los pastores terrenales son imperfectos, no llenan todos los requisitos de la perfección. Entonces, imagínese usted estar siendo tratado por una persona perfecta, que no tiene errores. Eso es precioso. Así que, hermanos, el domingo pasado iniciamos una serie que le titulamos El Evangelio de acuerdo a la Biblia. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Amén, ¿se acuerdan? En esta serie dijimos que vamos a hablar varios temas acerca del Evangelio del Señor y la verdad que espero que nos bendiga, espero que nosotros podamos tener una nueva idea o la idea central del Evangelio, porque no es nueva en sí, es que se ha perdido en muchas iglesias el sentido del Evangelio. Y lo que estamos tratando a través de esta serie es que usted y yo tengamos clara la idea de qué cosa es el Evangelio. Por esa razón he decidido desarrollar esta serie que le hemos titulado El Evangelio de acuerdo a la Biblia. Hoy vamos a ver un tema que le he titulado 3 malas noticias, pero vamos a ver la primera parte. 3 malas noticias, primera parte. Es decir, que nos quedarían pendientes 2 malas noticias que en los próximos domingos que vienen las vamos a desarrollar. Quiero que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando usted lo encuentre, quiero que se identifique con un amén y que todos podamos leer su santa palabra. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor, honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Puede repetir conmigo este versículo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Amén. Tome su lugar, estimado hermano y hermana, y todos los que nos acompañan en esta preciosa hora. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de evangelio, mis hermanos, estamos hablando literal de buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Significa buenas nuevas. Pero para que existan las buenas nuevas, o antes de hablar de buenas nuevas, nosotros tenemos que conocer la causa de las buenas nuevas. Cuando usted recibe una buena noticia, ¿a qué se debe? A que hay una mala noticia presente. Entonces, si decimos que el evangelio es buena nueva, ¿a qué se debe esa buena nueva? ¿Acaso la noticia que estaba presente cuando Jesús viene era mala? La respuesta es sí. Siempre que hay una buena noticia es porque hay una mala noticia presente. El error de muchas veces, o que muchas veces se comete, es que las personas predican la buena noticia. Y no es que esté mal predicar la buena noticia, que es el evangelio,
Pero las personas, antes de escuchar la buena noticia del Evangelio, deben escuchar la mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? La mala noticia es que todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y que no hay nada que podamos hacer respecto a eso. Personalmente no podemos reconciliarnos con Dios, no podemos relacionarnos con Dios. La mala noticia es que la persona que no tiene a Jesús en su corazón, hay una barrera que le impide conectarse con Dios. Y cuando las personas entienden esa mala noticia, entonces nosotros vamos a ofrecerle o vamos a predicarle lo que conocemos como la buena noticia. Es fácil decirle a una persona todo lo que Dios tiene para él, cuánto Dios le ama. Es bueno decirle a una persona cuántas cosas Dios quiere hacer por él o por ella. Eso es muy bueno y no es malo. Las personas se sienten más bien muy recibidas y muy bien. Pero las personas antes de recibir eso tienen que escuchar que están muertos espiritualmente, que no pueden comunicarse con Dios. Y aunque la gente profese que cree en Dios y aunque la gente profese que es cristiana, que ellos no son ateos, que ellos tienen una relación con Dios. ¿Ha visto eso? Está de moda hoy en la actualidad. Todo mundo profesa decir que es creyente en Dios. Y claro, profesan eso de labios, pero sus hechos dicen otra cosa. La verdad, estimados hermanos, es que nosotros debemos predicar esa verdad. Y la verdad es que hay una mala noticia. Y esa mala noticia es que los hombres sin Cristo están perdidos, están conduciéndose a un lugar sin esperanza. Y tenemos que hacerle entender, porque esa es la idea de esta serie, que usted cuando salga a evangelizar o evangelice a otra persona, usted tiene que hacerle ver la realidad, la condición en la cual se encuentra esa persona. No podemos obviar esta realidad, no podemos obviar este mensaje central del Evangelio. Amén. Así que, hermanos amados, nosotros, la mala noticia es que el hombre por sí solo no puede hacerse aceptable ante Dios, no puede reconciliarse con Dios, no puede recibir perdón de Dios, no puede tener paz con Dios, por sí solo no puede. Y es aquí donde entonces entra la buena noticia, que es el Evangelio del Señor Jesús. Ok, pero esa noticia la vamos a ver en algún momento determinado. Hoy solo vamos a hablar de las malas noticias. Miren, alguien dice, pastor, en la iglesia hay que predicar solo las cosas buenas. No hay que traer esos mensajes de malas noticias. ¿Qué es eso? Me levanté tan de mañana para venir a la escuela dominical y usted hablándome malas noticias. Tengo malas noticias en la casa, tengo malas noticias con mi esposo, tengo malas noticias en la escuela. Tengo malas noticias económicamente. Ahora usted aquí viene a rematarla, a darme una mala noticia. La verdad es que tenemos que predicar la mala noticia. Y independientemente de cuál sea su apreciación, su concepto, su postura, hay una mala noticia que todos los seres humanos tienen que tenerla presente. Y la primera, hay tres. Nosotros vamos a hablar de tres malas noticias, pero hoy solo vamos a hablar de una. Y es el pecado. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que recibimos el pecado como herencia. ¿Pero qué es el pecado, pastor? ¿De dónde proviene el pecado? ¿Por qué se ha extendido tanto? ¿Por qué hasta el día de hoy se sigue hablando de pecado? Eso lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver el origen del pecado para que tengamos una idea de esta mala noticia. Primero, en hebreo hay tres palabras para definir al pecado. Estas son Yatat, Peshat y Avon. Estas son las tres palabras que en hebreo se utilizan para hacer referencia al pecado. Por supuesto, cada una de ellas tiene una definición diferente y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, Yatat significa errar el blanco. Se refiere a un pecado por omisión y usted me va a entender esta parte. Se refiere a un pecado por omisión que puede no ser cometido con maldad. ¿Cuál es el pecado de Yatat?
es ese pecado que los cristianos cometemos. Usted sabe que nosotros seguimos siendo pecadores, tanto el pecado de Yatat como el pecado Abón, como el pecado que utiliza las palabras hebreas como Pechat, todos son pecados. Pero cada uno tiene una diferencia y me gusta esta palabra o esta definición de la palabra Yatat. ¿Qué es eso? Es el pecado por omisión. Todos los cristianos pecamos por omisión. ¿Qué cosa es? Es que nosotros fallamos y no lo tenemos pensado. Por ejemplo, cometemos un error, pero no lo planificamos. No nos programamos para eso. En el momento pecamos. Eso nos pasa a todos. Una mala mirada. Íbamos por la calle y casi nos accidentaron y reaccionamos contra ese conductor. ¿Verdad? No le voy a creer que usted no es así, porque todos somos así. Tenemos acciones, un hijo se rebeló, no hizo caso en el momento y nos llenamos de ira en ese momento, nos enojamos, nos molestamos. Eso es el pecado de Yatá. Es decir, pecamos por omisión, no lo programamos. Es algo que está en nosotros como naturaleza. Nosotros fallamos y Dios sabe que el cristiano verdadero falla no porque está destinado, ni porque quiere hacer eso, ni porque programó eso, sino porque realmente es imperfecto y la naturaleza que cargamos nos hace pecar. Entonces, esa palabra de Yatab es lo que quiere decir. Ahora, escuche bien, hay personas que creen que cuando uno daña a una persona así por omisión, sin darse cuenta, la gente cree que no es malo. Es decir, por una actitud que yo hice, que no la hice intencional de dañar a alguien, pero esa actitud sin intención de dañar, dañó a una persona. Es un pecado de omisión. Y alguien dice, no, yo no tengo culpa. Yo solo actué y no lo hice con intención de dañar. Pero esa acción es mala. ¿Por qué es mala? Porque nosotros en nuestro conocimiento, a nuestro parecer, quizás no actuamos mal. Pero la persona recibió otra apreciación de esa acción. Y para afirmarlo, Eclesiastés 7:20 dice, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Esto es algo importante porque cuando alguien dice, ¿y usted sigue pecando como cristiano? Sí, claro que fallamos, pero este pecado en hebreo se le conoce como yatab o en español, pecado de omisión. No lo programamos. Nuestra naturaleza que cargamos nos hace fallar, somos imperfectos. Moisés, ¿recuerdan a Moisés cuando falló? Cuando desobedeció el orden de poder golpear la piedra que había que golpear, que había agua. No lo hizo de la manera correcta, desobedeció al Señor. Pero no creo que Moisés estaba en su mente consciente o que estaba programado de quererle fallar a su Dios, si él sabía quién era Dios. Sin embargo, falló. Entonces yo como pastor y usted como hermano en Cristo, yo sé que usted muchas cosas no las quiere hacer, pero las comete. Lamentablemente es porque cargamos una naturaleza pecaminosa y la Biblia define ese pecado como yatat. Pero no quiero que usted tenga presente o que usted piense en su mente que ese tipo de pecado no es ofensivo ante Dios. No significa que a Dios le agrade. ¿Estamos aquí? Otra palabra para definir el pecado en hebreo es la palabra pechab. Esta palabra significa rebelión. Entonces, esta palabra de pechab es lo opuesto al pecado de yatab. Es lo opuesto al pecado de omisión. ¿Qué es pecar por pechab? Según en el hebreo, es rebelión. Peco porque quiero y porque me da la gana y porque me gusta hacerlo. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo este era el pecado que practicábamos? Todos. Amábamos las cosas de este mundo, nos deleitábamos en las cosas de este mundo. Íbamos a lugares que nos daba satisfacción, lo hacíamos conscientemente y no nos importaba, simplemente quería pecar. Ahora, si usted entiende entonces la diferencia entre el pecado de un cristiano y el pecado de un no creyente. El pecado de un cristiano es que fallo, Señor, no porque quiero, no es lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es agradarte, servirte.
Pero el pecado por rebelión o el pecado por pechat, esta parte es hacerlo conscientemente porque quiero hacerlo. Hay personas, hermanos, que, repito, es en su mayoría, la gente que no conoce a Cristo, este es el pecado que practican. Ellos saben que es malo, ellos saben que robar es malo, sin embargo lo hacen. Ellos saben que adulterar es malo, sin embargo lo hacen. Ellos saben que mentir es malo, pero lo hacen. Ese es pecado por rebelión, ese es un pecado consciente. Por esa razón estoy diciendo y estoy explicando la diferencia. No significa que nosotros hemos dejado de pecar los cristianos, seguimos pecando, pero hay una gran diferencia. Mis pecados o las cosas que yo hago no son igual a como las hacía antes. Antes yo me programaba. Yo sabía que venía el fin de semana y el fin de semana era de pecar. Entonces me programaba. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros pecábamos antes por rebelión, conscientemente. Hoy ya no lo hacemos por omisión. Por lo menos los cristianos verdaderos, estoy refiriéndome a los cristianos verdaderos, porque hay unos que se hacen pasar por cristianos y siguen en sus pecados. Siguen en sus pecados. ¿Estamos aquí? Otra palabra en hebreo para definir el pecado es avón. Lo que significa es iniquidad. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Que es alguien que está torcido, algo que no tiene remedio ni arreglo. Una persona que practica la iniquidad es una persona, hermanos, que solo la misericordia de Dios puede salvarlo. Es una persona torcida, es lo más malo que puede haber. Esas son las palabras en hebreo que se utilizan para definir al pecado. Repito, yatab, que es pecar por omisión, pechat, que es pecar por rebelión, hacerlo conscientemente, y avón, que es un pecado totalmente deliberado. Es una persona mala que está torcida y que no tiene remedio ni arreglo. Esas son las tres palabras. Pero vamos a dar una definición para que usted pueda entender un poco más qué es el pecado. Vamos a darle varias definiciones porque a mí me interesa que usted entienda qué es el pecado. El pecado es una alteración del diseño original de Dios y su propósito para con nosotros y nuestro mundo. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? Ha alterado el diseño perfecto de Dios. Escuche bien, Dios no creó el pecado. El pecado es el resultado de una alteración del orden sagrado y perfecto de Dios. ¿Quién hizo esa alteración? Satanás engañó, que lo vamos a ver en algún momento. Satanás engañó a la primer pareja y al engañarlos los hombres desobedecieron a Dios. Entonces, otra definición más, pero antes de darle algunas definiciones clave, era lo que yo quería afirmarles. Cuando Dios creó al mundo y cuando Dios creó los lagos, los volcanes, los océanos, las montañas, todo lo hermoso que nosotros podemos observar, la Biblia dice en Génesis 1, 26 al 27 que todo lo que Dios hizo era bueno, perfecto. Dios no creó algo mal porque Dios es perfecto y lo que Dios hace, lo hace perfecto, no tiene errores. Entonces, cuando Dios diseña todo, lo creó todo perfecto. En ese momento es donde el hombre entra y altera el orden perfecto de Dios. Entonces le vamos a dar estas definiciones más del pecado para que entendamos más el tema. Una definición del pecado también podría ser cualquier acto contrario al diseño y a la función original para la humanidad. Cualquier cosa que altera lo perfecto de Dios es un pecado. Otra definición más. Los pensamientos, palabras, actos que están fuera del diseño original de Dios. Eso es pecado. También pecado es una actividad criminal en contra de Dios de parte de aquellos que viven en rebeldía a su ley. Otra más. Pecado es elegir el ego por encima de Dios. Todas estas cosas que estoy tratando de decir nos dan una definición del pecado.
Pero en 4 palabras o en 5 palabras, el pecado es rebelarse contra la ley perfecta de Dios. Eso es pecado. Allí incluye todo: pensamientos, malas acciones, malas conversaciones, malas palabras. Todo aquello que altera, escuche bien, todo aquello que altera el orden perfecto de Dios es pecado. A nosotros nos preguntan bastante: pastor, ¿es pecado que la mujer use pantalón? Pastor, ¿es pecado que la mujer se pinte las uñas? Pastor, ¿es pecado que la mujer se arregle el pelo? El asunto es con las mujeres más, ¿verdad? Ok, a los hombres, ¿es pecado, pastor, que el hombre use camisolín? ¿Es pecado que el hombre se haga ciertos cortes de cabello, que el hombre use pelo largo? Mire, la Biblia, escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia no trata directamente ninguno de esos temas actuales. Digo directamente. ¿Por qué lo digo así? Porque yo no necesito que la Biblia me diga que usar el pelo pintado, no necesito que me diga directamente que es pecado, porque yo lo que tengo que entender es que si eso altera el diseño original de Dios y es un acto de rebeldía contra Dios, entonces es pecado. No estoy diciendo que eso sea pecado, solo estoy poniendo un ejemplo. Estoy diciendo que todo aquello que altera el plan perfecto de Dios es pecado. Entonces, nosotros los cristianos, todos vivimos y estamos en pecado. A ver, dígame usted, por favor, el día de ayer, dígame usted que todas las cosas las hizo perfectas ayer, por favor. Alguien me levanta la mano y me dice: pastor, yo ayer no fallé en nada. ¿Alguien lo puede hacer? ¿Verdad que no? No nos atrevemos, porque todos hemos alterado el plan perfecto de Dios. Todo. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador, necesitamos una buena noticia para que nosotros podamos tener esa reconciliación con Dios. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta eso, ya que toqué el tema, cuando alguien a mí me pregunta eso, le digo: hermana, en realidad te sientes, primero, cómoda; segundo, en realidad estás edificando a la gente; tercero, en realidad crees que no es una provocación, porque alguien dice: no, es que las mujeres tienen que usar falda. Oye, pero hay faldas que no son muy adecuadas. Entonces yo quiero que aprendamos a definir. La definición más básica sería: la mujer y el hombre tienen que vestirse modestiamente como la Biblia lo enseña. La Biblia no manda ni pantalón ni falda, eran túnicas las que se vestían. Y antes estaban desnudos. Por eso es que el pecado vino a alterar todo eso, a tal punto que los hombres tenemos y las mujeres se tienen que cubrir. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que nosotros debemos saber y ser sabios que todo aquello que altera el orden perfecto de Dios, aquello que sirve de tropiezo para la obediencia, aquello que conduce a la rebeldía, es pecado. Cualquier acción que vaya en contra del plan original de Dios es pecado. Por eso estoy diciendo que necesitamos estar claros de eso. Ahora bien, ¿cómo se dio el origen del pecado? Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para que nosotros podamos entender claramente cómo se dio el origen del pecado. Yo quiero que vayamos a Génesis, todos vamos a leer. Génesis capítulo 1, vamos a leer varios versículos hasta poder encontrar cómo se originó todo el pecado. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 29. ¿Lo tenemos? Es el primer libro, hermanos, ¿oyeron? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29. Leemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a
a imagen y creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora quiero que lea el versículo 29. Después dijo Dios: mirad que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De modo, de todo esto podréis comer. Ahora vamos a ir al capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 15 al 17. 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vamos al capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Capítulo 3 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. El versículo 6: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora yo le voy a resumir todo lo que hemos leído en 7 pasos. ¿Cómo se dio todo? Le voy a resumir. El primero: la Biblia dice que primero Dios realizó una creación hermosa y creó al hombre y a la mujer. Ese es el primer punto que hemos leído. Dios creó todo y lo hizo perfecto. Y después de crear todo y tenerlo perfecto, dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer. Lo segundo que leímos es que Dios le dio libre albedrío y le dio absoluto liderazgo y libertad. Y quiero hacer un paréntesis aquí. La gente dice: ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió que la muerte entrara al mundo? La respuesta es que Dios le dio al hombre y a la mujer una libertad. Libre albedrío significa libre elección, que tienes la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Pero ¿por qué Dios hizo así a los seres humanos? ¿Por qué Dios creó con esa libertad? ¿Y por qué no los hizo de tal manera que ellos no pudieran cometer un pecado y no pudieran caer en pecado? La razón es que Dios, al crear a los seres humanos, quiso crear a un individuo que pudiera relacionarse con él y que pudiera tener comunión con él. Dios no creó una máquina, no creó un robot. Dios no creó un objeto. Dios creó a un individuo con habilidades, con pensamientos. Por eso dice igual o semejante a él. Por eso Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios quería a un individuo que se relacionara con él. Y la única manera es darle libre elección. Dios no exige adoración. Dios le da al hombre la libertad para que pueda adorarlo o para que no pueda adorarlo. Dios no exige la obediencia. Dios te da a ti la oportunidad de obedecer, pero también tienes la oportunidad de ser un rebelde, porque tenemos esa libertad. Y dicha libertad
dicho libre albedrío sigue presente en nosotros. Hoy tenemos la oportunidad entre escoger el camino que lleva a la vida eterna o el camino que lleva a la perdición. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿por qué Dios permitió todo esto? Porque Dios hizo a un ser pensante que pudiera elegir. Por eso Dios lo creó todo perfecto y puso un árbol en el huerto y le dijo, de ese no pueden comer. Ahora, ¿para qué Dios pone un árbol si esa es la tentación? Te pregunto, si no hay un lugar donde el hombre pueda ser tentado y fallar, ¿cómo hubiese sido posible una lucha espiritual entre la comunicación con Dios o esa relación con Dios? Si no hay un lugar donde el hombre pueda fallar, como en el caso del huerto, si no hubiese existido el árbol, entonces no hubiese un motivo para que el hombre pudiera pecar. Todo iba a estar programado para que el hombre fuera obediente. Y aunque el plan de Dios y el propósito de Dios es que el hombre fuera obediente y que el hombre no pecara, porque Dios no lo hizo para eso, había una tentación, había una prohibición que Dios estableció para que el hombre pudiera aprender a obedecer, pudiera entender y pudiera comprender que habían cosas que Dios las había prohibido y que tenían que obedecer. Te pregunto otra vez, ¿cómo Adán se iba a dar cuenta y cómo Eva se iba a dar cuenta que estaban obedeciendo si no había una ley que seguir? Esa es la razón. Por eso Dios permitió esta libertad de elección para que el hombre fuera un ser pensante con libre elección y que pudiera elegir entre el bien y entre el mal. ¿Estamos aquí? Ok. Le puso, lo tercero, dice la Biblia que le puso un vínculo de amor entre él y Dios, la obediencia. El hombre era perfecto, la primera creación, la primera pareja que existió en la tierra era perfecta. La comunicación entre ellos y Dios era perfecta. Podían estar relacionados, no existía el pecado. Eran perfectos, dice la Biblia. Otra de las cosas que leímos es que el enemigo, que es Satanás, inició lo que se le llama la obra del enemigo. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó Satanás a decirle a la primera pareja que Dios era egoísta, que Dios no quería que fueran como ellos y que si ellos comían de ese árbol, sus ojos iban a ser abiertos. Dicho sea de paso, la Biblia no dice que es una manzana. La Biblia tampoco dice cómo era ese fruto, solo dice que era delicioso y era tentador. Para aquellos que le ponen manzana, ¿verdad? En escuelas bíblicas nos enseñaban de chiquito, qué errores más grandes eso. Y uno crece creyendo que es manzana. No sé, la Biblia no lo menciona. Pero ¿qué pasó acá? Satanás comienza a hacer su trabajo. La Biblia no dice cuánto duró. Nosotros lo leemos corrido y pensamos que eso fue de la noche a la mañana. Pero yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que uno cae en pecado de la noche a la mañana? Entonces analicemos el texto con lógica. Si Adán y Eva son perfectos y no tienen errores, y saben lo que Dios, y saben qué es lo que la orden de Dios, saben cuál es la ley de Dios, ¿ustedes creen que Satanás iba a tentar a Eva y le iba a decir en un instante, mira, come, no pasa nada, y entonces luego Eva llega y come? Si lo analizamos por lógica, no pasa así. A los cristianos no nos pasa así. Cuando una persona cae en adulterio, lleva una comunicación con esa persona por meses. Y cae en adulterio porque ya tenía todo consumado. Solo faltaba el acto sexual. Solo faltaba el acto físico. Pero no es que de repente alguien dice, pastor, cae en adulterio. ¿No ves que se me desnudó una mujer y yo no hallaba qué hacer? Ni la conocía, pastor. Nunca la había visto, pero caí. Eso no pasa así. Eso no pasa así. Por eso estoy diciendo, analizando el texto de Adán, de Eva, no fue que Satanás, lógico, esto es pensamiento mío, no está en la Biblia, pero por lógica lo estoy analizando, no es que Satanás tentó en ese momento y luego Eva entonces cayó. Eso fue un proceso de tentación, fue un proceso de convencimiento, fue un proceso donde le decía, tú tienes que comer, porque si comes vas a tener una vida diferente, vas a ser como Dios. Dios no quiere que seas como ellos, así que come.
A tal punto que dice la Biblia que la mujer y el hombre comieron de ese fruto. El resultado es que ellos obedecieron a Satanás y desobedecieron a Dios. Y al desobedecer ellos a Dios y obedecer a Satanás, lo que pasó fue que se cumplió lo que Dios había dicho. El día que tú comas de ese árbol, entonces vas a morir. Escuche bien. La Biblia dice que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. No se daban cuenta, no eran conscientes, no tenían conciencia de pecado. No tenían conciencia de culpabilidad, eran inocentes. ¿Estamos aquí? Y cuando ellos comen se dan cuenta que están desnudos. Por eso una de las preguntas que Dios le dice a ellos es: ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Porque ellos se escondieron cuando Dios llegó. Se escondieron. ¿Y por qué te esconden? Es que estamos desnudos. Pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? Habían comido del árbol prohibido. Habían participado de algo que Dios les había prohibido. Y escuche bien esto. A partir de esa acción, a partir de ese pecado, entra lo que leímos en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué es lo que dice Romanos 5, 12? ¿Lo tenemos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Gracias. Dice la Biblia, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Escuche bien, la muerte no estaba en el plan de Dios. La muerte es producto del pecado. Cuando el hombre peca, la muerte le sigue. Así la muerte, dice la Biblia, pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿dónde entra la muerte después del pecado? Dios no quiso que los seres humanos nacieran para morir. Dios creó a Adán y a Eva para que fuesen eternos. Y toda su generación que iba a venir después de Adán iban a ser eternos. Que también hay una mala interpretación. La gente cree que Adán tuvo hijos después del pecado. O sea, que si no hubiese habido pecado de desobediencia, algunos creen que no se hubiera multiplicado la descendencia de Adán. Eso es un error. La orden de multiplicarse y fructificarse se le da antes del pecado. Por eso le dice, la van a gobernar la tierra, fructifíquense ustedes. La orden se la dio a ellos para que se reprodujeran. Ahora, escuche bien. El pecado es el que ocasiona que la muerte de los seres humanos entre. La Biblia enseña que los primeros hombres comenzaron a morir entre los 500, 600 y 900 años. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios, repito, es que el hombre y la mujer fuesen eternos. Ahora, después de entrar la muerte física, porque estoy hablando, primero entra la muerte espiritual, que es la separación, es el pecado que es lo que ellos hicieron, es lo primero que se produjo en el Edén. La muerte espiritual, esa conexión con Dios. Y luego viene la muerte física. Alguien nos ha preguntado y nos ha dicho, ¿por qué existen tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué existen niños pobres? ¿Por qué existen niños recogiendo allá en el basurero alimentos, desperdicio, suciedad? ¿Por qué existen niños discapacitados? ¿Por qué existen personas enfermas? ¿Por qué existen tantos? Los ateos dicen, si Dios existiera, eso no fuera posible. Porque ¿dónde está Dios? ¿No ves cómo está la maldad? ¿No ves cómo está el mundo? El mundo está sucio, las personas están en injusticia, las enfermedades avanzan. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Para uno poder explicar cualquier acontecimiento y poder explicar cualquier situación, debemos de ir al principio de las cosas. Dios nunca quiso un mundo como el que está. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Dios nunca quiso que el hombre se enfermara.
Dios nunca quiso que las personas tuvieran que enfrentar el dolor de la pérdida de un familiar. Dios nunca quiso el desastre. Dios siempre quiso lo bueno. Pero el hombre, por desobedecer, por pecar, lamentablemente produjo todo lo que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué existen niños pobres? Porque el pecado lo ha hecho posible. Lamentablemente el pecado alteró el diseño perfecto de Dios. Dios nunca quiso que eso ocurriera en nuestro mundo. Por eso todo lo que vemos es el resultado del pecado. Alguien dice, pero yo qué culpa tengo si fue Adán y Eva. Si fueron ellos, porque ellos no recibieron su castigo, ¿qué culpa tengo? Pues tú vienes de ellos y todos venimos de ellos. Y esa descendencia que iba a ser perfecta, intachable y conforme al orden establecido por Dios, se vio afectada por el pecado. Entonces todos los descendientes de Adán, hasta nosotros, nacemos muertos espiritualmente. Es por eso que todas las personas que nacen hoy, los niños, nacen muertos espiritualmente. Los niños tienen que un día recibir a Jesús en su corazón cuando ya tengan conciencia, arrepentirse de sus pecados y poder entregarle su vida al Señor, porque todos nacemos separados de Dios. Alguien dice, no, yo no nací en un hogar cristiano. No, usted nació en un hogar donde sus padres eran cristianos, pero usted no nació cristiano. Nadie nace cristiano. El cristianismo entra por fe. Y esa fe se obtiene cuando yo tengo uso de razón. Y esa fe se logra cuando uno obtiene esa comunicación y el entendimiento es abierto acerca de quién es Dios. Por eso repito, el pecado y todas las cosas que hoy las vemos o que se ven hoy presente es todo el resultado, es el resultado de esta desobediencia. Por eso quiero decirlo de esta manera más práctica. La presencia del pecado transformó la hermosa creación de Dios por un ambiente hostil, por un ambiente oscuro, por un mundo que muchas personas ya no quieren vivir. ¿Ustedes creen que Dios quiso eso para sus hijos? ¿Ustedes creen que Dios hizo eso para los suyos? No, porque eso nunca estuvo en el plan de Dios. Pero el hombre, por cabezón y desobediente, nosotros hoy seguimos pagando esas consecuencias. Y nuestros hijos seguirán pagando esas consecuencias por ese pecado, por esa desobediencia. El hombre es el responsable, no nadie más, ni Dios, incluso ni el mismo Satanás. Escuche bien, Satanás es el tentador, pero Adán y Eva tenían la autoridad de no caer, de no pecar. Y quiero agregar esto, hay mucha gente que utiliza eso para justificarse. Y no es que estamos poniendo en un buen lugar a Satanás. Satanás es el peor enemigo de la iglesia, es el personaje más peor, más terrible, el más rebelde que ha existido desde que existen los seres espirituales, los seres humanos. No hay nadie que lo haya superado. Pero nunca nosotros podemos justificarnos que fallamos y pecamos porque Satanás es el culpable. Satanás te pone el plato, Satanás te pone la tentación, Satanás te pone la oportunidad de caer en pecado, pero nosotros somos los que decidimos si pecar o no. Amén. Porque tenemos una libertad de poder elegir entre obedecer y desobedecer. Por eso yo quiero concluir esta enseñanza diciendo lo siguiente. Todas las personas, todas, antes de escuchar el evangelio del Señor, antes de escuchar las buenas nuevas del Señor, tienen que escuchar y tienen que saber esta mala noticia. Están en pecado, nacen muertos espiritualmente, han heredado el pecado y esta condición los ha llevado a una separación inmensa entre Dios y los hombres. Cuando usted hable de Cristo o le predique a Cristo a una persona, primero dígale su condición. No le dé la buena noticia, hágale saber que está en pecado. Hágale saber que ha desobedecido el plan perfecto de Dios y que debe arrepentirse de sus pecados.
y que debe arrepentirse de sus maldades y que debe entregar su vida al Señor, pero debe renunciar a su condición pecaminosa. Para que presentemos este evangelio glorioso, este evangelio tan precioso, la gente antes de eso tiene que escuchar que está en pecado y que por estar en pecado está separado de Dios. Así que el pecado es la causa principal. Si usted dice por qué existe el evangelio, por qué existe la iglesia, por qué existe el mensaje de salvación, es que la gente estaba en pecado, las personas estaban en pecado y esa era la mala noticia y Dios tuvo que enviar a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, que Dios por amor envió a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Porque en su gran misericordia nos alcanzó y tuvo compasión de nosotros y nos salvó, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y el Señor nos ha alcanzado con esa buena noticia porque estábamos mal. Le digo en pocas palabras, usted no está aquí porque era buena cosa, porque hay gente que se cree que es buena cosa, que está en la iglesia porque venía de un buen lugar, de una buena familia, bien presentable, con dinero, que no le hacía falta nada, que no le hacía daño a nadie. No, usted estaba en unas condiciones terribles y ahora que está en Cristo, gracias a Dios, ha sido transformado. Pero nadie viene al Señor por buena cosa, ni nadie está en el Señor porque era una buena persona. Estás porque estabas viviendo una vida terrible, una vida de muerte, una vida de separación de Dios. Y por esa razón Dios te ha salvado. Y gracias a Él estamos hoy aquí en su servicio. Dele un aplauso al Señor en esta hora, hermano amado. Damos gracias al Señor por este tiempo. Miren, esta es una serie que la idea es que nosotros la desarrollemos en varios domingos para que podamos ir entendiendo la temática y la idea del Evangelio central del Señor.